Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por unirse a esta transmisión de su médico. Yo soy Luz Cecilia Andrade y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que son las enfermedades raras. Para abordar este tema nos acompañan el día de hoy eh, la doctora Paola Moyers, genetista en Fundación Teletón México. Ella se especializa en el diagnóstico, abordaje y asesoramiento de enfermedades congénitas, genéticas y hereditarias. Cuenta con una destacada experiencia en el ámbito de la discapacidad neuromusculoesquelética y trastorno de espectro autista, así como síndromes dismórficos. Asimismo, también nos acompaña el doctor Arturo Pichardo Egea, médico cirujano por la UNAM, con especialidad en medicina de rehabilitación por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Actualmente es director médico corporativo en Fundación Teletón y cuenta con 27 años de experiencia en el campo de rehabilitación e inclusión de personas con discapacidad, rehabilitación neuroortopédica y lesiones derivadas de la práctica deportiva. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por la invitación. Ujú. Bueno, pues justo me gustaría preguntarles acerca de, pues, este tema que es tal vez un poco desconocido para algunas personas, que son las enfermedades raras. Y pues primero me gustaría preguntarles a grandes rasgos, ¿cómo definimos o de qué forma hablamos de las enfermedades raras? ¿Cuál es su importancia y por qué debemos de tenerlas en consideración? Ustedes cuéntenme. Bueno, Como quieras, ¿tú empiezas, Arturo, o quieres que si empiece yo? quieres, yo de una forma muy general y tú te vas a lo específico como Perfecto. especialista, mi querida Paula. Bueno, pues de entrada, muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante hablar de enfermedades raras porque constituyen un grupo grande de condiciones de salud que afectan de diferente forma a quien vive con una condición de este tipo. Se les llama raras por la baja prevalencia que tienen. Sin embargo, representan de manera global a un número importante de personas que viven con esta condición. En el país, tan solo en México, calculamos que haya 8 millones de personas que viven con alguna enfermedad rara. Es muy importante también decir que rara es la condición, pero no la persona. Entonces, referirnos a las personas que viven con una enfermedad rara, pero no son ninguna persona rara. Por otro lado, ya lo dirá en mayor detalle la doctora Moyers, pero muchas de estas enfermedades tienen un origen genético, muchas de estas enfermedades empiezan en la infancia, de ahí que la importancia de su detección temprana y hasta en un 65% estas enfermedades pueden también conducir a una discapacidad. Entonces, creo que por eso es muy importante que hoy no solo se conmemore el Día de las Enfermedades Raras, sino que hablemos de ellas. Así es. Entonces, ampliando lo que decía el doctor Pichardo, en realidad estas enfermedades justamente las consideramos raras por la prevalencia que tienen. Se calcula que la prevalencia de estas enfermedades son de 5 individuos afectados por cada 10,000 en la población general. Y entonces, individualmente sí, se consideran raras, son poco frecuentes. Sin embargo, como grupo, son muy frecuentes. Se conocen aproximadamente 7,000 enfermedades raras y se calcula que aproximadamente el 8% de la población mundial tiene una enfermedad rara, que eso representa casi 350 aproximadamente millones de individuos en el mundo con una enfermedad de esta condición. Entonces, son raras individualmente cada una de estas enfermedades, pero como grupo en su totalidad son bastante frecuentes. Si pensamos que la frecuencia mundial de diabetes es del 9%, del 9.3%, y estas son el 8% de la población mundial, en realidad son bastante frecuentes. Lo que pasa es que son un grupo aproximadamente de 7,000 enfermedades, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que se visualicen, que hagamos que se visualicen tanto a la población general como al personal de salud, ¿no? Al personal sanitario, porque tienen una... el problema que tienen los pacientes con enfermedades raras
es que hay mucho desconocimiento de ellas y al tener este desconocimiento no tienen los recursos ni el abordaje, lo tienen mucho más difícil. A veces los pacientes con alguna enfermedad rara tienen que pasar por años de visitar a diferentes especialistas hasta poder llegar a un diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, por supuesto. Claro, sí, y como comentaban hace unos momentos, bueno, pues hoy justo se conmemora el día, ¿no? Cada cada último día de febrero, que en este caso tocó 29, se habla acerca de estas enfermedades y algo que también me gustaría preguntarles es, pues, ¿cuáles son las enfermedades raras que en México prevalecen un poquito más? Me parece que son 20, ¿no? Pero ¿por qué se habla un poquito más de ciertas enfermedades más que de otras? Porque como usted comentaba, doctora, pues hay 7,000, ¿no? Son bastantes. Entonces, ¿cómo es la forma de la clasificación o de qué forma se habla de ellas? O ustedes cuéntenme. Mira, en realidad no hay una clasificación como tal. En cada país, por supuesto, la frecuencia de estas enfermedades varía. Como decía el doctor Pichardo, el 80% de ellas tienen una etiología genética, pero también hay un 20% que tienen otras etiologías, incluso infecciosas. Entonces, dependiendo la población o el país que estemos hablando, es la frecuencia que se presenta una enfermedad que en una población puede ser muy rara, en otra puede ser muy frecuente, ¿no? Entonces, no todas las enfermedades raras son exactamente las mismas o consideradas raras en todos los países. La frecuencia de algunas es mayor y sí, son 7,000. En México no es que sean 20 enfermedades raras, o sea, seguimos teniendo muchas enfermedades raras. Lo que sucede es que sí, estas son las que tenemos con mayor frecuencia, probablemente, pero también hoy tenemos un problema donde hay un infradiagnóstico de estas enfermedades. Entonces, como no hay acceso tan fácil a las pruebas diagnósticas, muy probablemente no contamos con estos diagnósticos y por lo tanto no las tenemos tan consideradas. Lo que decías es cierto. El Consejo de Salubridad Nacional solo ha reconocido 20 enfermedades raras en México. No quiere decir que sean las únicas que tenemos en México, son las que ellos han reconocido. Y es un poco por políticas de salud que se reconocen estas 20, un poco por la frecuencia y también porque están diagnosticadas, porque tenemos las pruebas de abordaje para estas y diagnósticas para estas enfermedades un poco más implementadas en las instituciones de salud. Es más bien por eso, no porque sean las únicas 20 o las más frecuentes, sino son las que más tenemos diagnosticadas, pues por el tipo de estudios, el tipo de implementación que existe en las instituciones de salud pública, sobre todo, ¿no? Es por eso. Sí, Ok, y perfecto. por ejemplo, de Usted esto que continúe. menciona la doctora, dentro de este grupo que reconoce el Consejo de Salubridad General, no está la atrofia muscular espinal, por ejemplo, que es una condición, por lo menos hablando de discapacidad, muy frecuente, que genera cambios importantes en el funcionamiento de los niños y niñas que llegan a vivir con esta condición y incluso que puede ser fatal, tiene alguna variedad de este tipo de enfermedad, puede ser fatal. Y también es un hecho que hoy, tanto de la atrofia muscular espinal como de otras enfermedades, y ya la doctora seguramente lo podrá ampliar, hay ya tratamiento. Efectivamente. Efectivamente, estas enfermedades, o sea, preguntabas hace rato de cuáles son las más comunes. Tenemos enfermedades metabólicas, por ejemplo, que son las enfermedades de Gaucher, los 3 tipos que tenemos, enfermedad de Fabry, la distrofia muscular de Duchenne. Es decir, tenemos estas 20 enfermedades, pero no son las únicas definitivamente. Y un poco, o sea, el objetivo de este día y lo que mencionabas del día que se conmemora, que es el último día de febrero, en realidad se conmemora, el día oficial es el 29 de febrero y se escogió este día por lo excepcional que es este día. Entonces, para darle un poco de visibilidad a lo excepcional que son estas condiciones. Por supuesto, solo lo conmemoramos el 29 de febrero cuando es un año bisiesto y el resto de los años lo conmemoramos el 28 de febrero. Entonces, por eso es esto. Y esto es importante porque
al ser la frecuencia baja, al tener una frecuencia baja de estas condiciones, son condiciones donde las políticas de salud pública y los recursos que están destinados individualmente a cada una de ellas son pocos, son insuficientes, no son los que se necesitarían para estas personas. Entonces, el objetivo de este día es hacerlas visibles y hacer visibles a los pacientes que las padecen y a sus familias, porque recorren un camino bastante difícil. De inicio, el conocimiento. Muchos profesionales de la salud no tienen conocimiento de ellas. A ver, no es que tengamos que saber todos los médicos de las 7,000 enfermedades descritas como raras, eso sería imposible, pero por lo menos saberlas identificar. Saber que cuando un paciente está presentando un cuadro clínico no tan característico, no tan típico, hay que sospecharlas y entonces hay que canalizarlo con el especialista. En México, los especialistas que diagnosticamos estas condiciones, por supuesto apoyados de muchos otros, hablando de las que tienen un origen genético, somos los genetistas y a veces pasan años hasta que nos llega un paciente directamente a genética. La realidad es que existe una frase en medicina, ¿no?, que usan mucho, por ejemplo, los médicos internistas o los pediatras, que dice, cuando escuches cascos, piensa en caballos, no en cebras. O sea, hay que pensar en lo más frecuente. Y eso es lo que habitualmente se utiliza. En los primeros años de la conmemoración de este día, uno de los logos que se utilizaba era una cebra, porque decíamos, también hay que pensar en cebras, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes pasan muchos años, muchas veces, intentando diagnosticarles cosas más frecuentes y nadie piensa que pudiera ser algo diferente, algo más raro. Al no haber los suficientes recursos, primero de conocimientos y después económicos, estos pacientes pasan, pues sí, es un camino difícil el que recorren. Y actualmente la investigación que está dedicada a estas enfermedades no es tanto como la que quisiéramos. Hay algunas enfermedades en las que sí se ha investigado más porque su frecuencia es un poco más alta en la población general, no son de las ultra raras, son un poco más frecuentes dentro de este grupo y son en las que se ha enfocado mucho el tratamiento. A ver, también hay que pensar que hay, por ejemplo, el cáncer, hay un grupo importante de tipos de cáncer que son cánceres raros. Entonces, incluso el diagnóstico de estos tipos de cáncer se tarda bastante más. Entonces, la importancia es eso, visualizarlo tanto al personal sanitario como a la población general para intentar conseguir más recursos para estos diagnósticos, para eso, para tener las herramientas para diagnosticarlo y para que las pocas de estas enfermedades que ya empiezan a tener tratamiento, el tratamiento sea accesible y sea costeable en todos los países, lo cual no sucede definitivamente, ¿no? Claro, sí, es bastante complicado ahora que lo plantea de esa forma porque el hecho de que sean raras pues las hace más difíciles de diagnosticar, ¿no? Y justo creo que también para allá va mi siguiente pregunta y es que, ¿qué implica tener un abordaje integral de las enfermedades raras? ¿A qué nos referimos con un abordaje integral? Bueno, en realidad todas las enfermedades o tipos de enfermedades deberían de tener uno, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos sobre las enfermedades raras de un abordaje integral? ¿Qué implica? Como bien lo mencionas, cada enfermedad debería de tener un enfoque integral, esto es centrado en la persona que vive con esta condición, debería de ser multidimensional también, abarcando los aspectos físicos, psicológicos y sociales que implica vivir con una condición y también multidisciplinario, porque ninguno de los especialistas que estamos en la profesión médica podemos abarcar todas las complicaciones que tiene alguien que vive con una condición de discapacidad, por ejemplo, producto de una enfermedad rara, que tiene pues, cuestiones de tipo genético, ortopédico, nutricional, que tiene cuestiones neurológicas, que requiere algunas actividades, que requiere entrenamiento para vivir la vida cotidiana, es muchísimas facetas. Entonces, estas condiciones conocidas como enfermedades raras, todas requieren un abordaje multidisciplinario y un manejo también multidisciplinario y multidimensional y
Ay, creo que se fue, ¿verdad? Sí, se perdió la conexión, pero bueno, como decía el doctor Pichardo, por supuesto que necesitamos un abordaje multidisciplinario y multidimensional. Específicamente, ¿cuál? Es complicado porque va a depender del tipo de patología, ¿no? Si inicia en la edad pediátrica, obviamente la valoración pediátrica inicial, que es el primer especialista al que se acercan los padres cuando tienen alguna condición peculiar de salud o alguna inestabilidad de salud de estos pacientes, acuden de inicio al pediatra. Si es en el adulto, pues tal vez el médico general o el médico internista. Entonces ya de ellos, que son los médicos de inicio, de primer contacto, son los que deben de canalizar al resto de las especialidades, pero para poderlo hacer tienen que sospecharlas. Entonces, una vez que las sospechan, dependiendo de las manifestaciones clínicas del paciente, por ejemplo, si una de las manifestaciones principales es un retraso psicomotor o una discapacidad intelectual o esto que está presentando, pues necesitará una valoración por neuropediatría, por ejemplo, ¿no? De inicio. Y después los subespecialistas, ya sea neuropediatría o ya sea un gastroenterólogo, por ejemplo, si estamos hablando de una enfermedad metabólica donde las manifestaciones son hepáticas, por ejemplo, ¿no? Que van al gastroenterólogo, ya tendrán que sospecharlo y canalizarlo con nosotros los genetistas. Una vez que los genetistas hacemos el abordaje y armamos este rompecabezas diagnóstico de los pacientes y logramos llegar a un diagnóstico con los estudios que actualmente hay, están los estudios, ya existen estos estudios para poder llegar al diagnóstico de la mayoría de nuestros pacientes, ya están disponibles. Si llegamos a ese diagnóstico, entonces, dependiendo del diagnóstico definitivo, tenemos muchas más herramientas para poder canalizar a los diferentes especialistas y finalmente darles este abordaje y este manejo, como dice el doctor Pichardo, multidimensional, ¿no? Y que abarque todas las especialidades, multidisciplinario. Claro. Doctor, no sé si quiera agregar algo más. Se nos cortó hace ratito. Sí, bueno, no, básicamente que reforzar el tema del manejo multidisciplinario es fundamental, sobre todo en condiciones complejas que requieren abordajes muy completos. Sí, y por ejemplo, bueno, ahora que me comentan esto, pues también me interesaría mucho pues saber un poquito acerca de los esfuerzos que se hacen desde Fundación Teletón para atender estas enfermedades raras, ¿no? Que pues sabemos que son muy amplias y que necesitan de un diagnóstico pues especializado, pero digamos, ¿qué es lo que ocurre en este espacio? ¿Qué es lo que se ha intentado? Ustedes cuéntenme. Bueno, Fundación Teletón siempre ha recibido niños con condiciones de discapacidad muy compleja. Dentro de esto hay muchos niños que vienen con condiciones de una enfermedad rara, pero como alcancé a escuchar lo último que mencionaba la doctora Moyers, es un hecho que nos hace falta mucho avance en cuestión de mayor comunicación, mayor información hacia los médicos de primer contacto, mayor detección también de signos de alerta en la familia, en la comunidad en general, para que lleguen más tempranamente estos niños con nosotros. Y por otro lado, ya nada más cerrando este comentario, diría que en Fundación Teletón tenemos en cada uno de los centros de rehabilitación e inclusión infantil Teletón un equipo multidisciplinario, las instalaciones, los equipos médicos y de tratamiento para poder tratar de manera integral a cualquier niño, niña o adolescente que tenga alguna condición de discapacidad derivada de una enfermedad rara. Ok, bueno, no sé si usted quiera decir algo, doctora. Nada, lo mismo que dice el doctor Pichardo. Tenemos un equipo, el sistema con el que trabaja la Fundación Teletón es un equipo multidisciplinario. El abordaje que intentamos darle es igual. Todos los centros cuentan con un médico genetista, con neuropediatras y entonces los pacientes cuando finalmente llegan con nosotros tienen altas probabilidades de poder llegar a un diagnóstico. Lo que nos lo limita un poco a veces es que las pruebas diagnósticas en nuestro país muchas veces son un poco no tan fácilmente alcanzables por los costos, por las cuestiones económicas. Sin embargo, hacemos todo lo posible por lograr llegar a ese diagnóstico, ya que están manejados interdisciplinariamente y finalmente llegar al diagnóstico pues es el objetivo principal que tenemos, obviamente además del manejo, pero
Desde el punto de vista de genética, el objetivo principal es llegar al diagnóstico definitivo, porque finalmente el diagnóstico definitivo nos va a abrir todo el panorama tanto de la causa, la etiología, los riesgos de recurrencia para las familias, si es que lo hubiera, si estuviéramos hablando de una condición hereditaria, y el manejo interdisciplinario que le vamos a tener que dar ya específicamente a cada una de las condiciones, dependiendo de esto, ¿no? La especificidad del diagnóstico. Claro. Y bueno, doctor, doctora, ya por último me gustaría preguntarles, pues, ¿qué mensaje podrían compartirle a las personas que nos ven sobre las enfermedades raras que no las conocían antes o que apenas están en un proceso de diagnóstico y que pues tal vez tienen algunas dudas, algún susto, ¿no? Porque pues es evidente que muchas personas pues también tienen miedos, ¿no? Respecto a esta clase de diagnósticos. Entonces, ¿ustedes qué podrían decirnos al respecto? Yo, dos cosas. Un mensaje a la comunidad médica en general, aquellos médicos de primer contacto que sospechen cualquier cosa, canalicen a cualquier institución especializada a los niños para su diagnóstico. Lo volvimos a perder. Ay, volvimos a perderlo. Pero Sí. bueno, usted, doctora. Eso, o sea, lo que estaba diciendo el doctor Arturo, los médicos de primer nivel, de primer contacto, necesitamos que las piensen. Si ellos no las piensan, difícilmente, actualmente con la tecnología que tenemos y con Internet, muchas veces los pacientes nos llegan directamente a ellos por su iniciativa, porque leyeron un poco y dijeron, es que seguramente es un genetista o un neuropediatra. Pero con los médicos de primer contacto, eso, ¿no? La sospechen y los canalicen a los subespecialistas. Termine, doctor Pichardo, ahorita yo No, hablo. sí, perdón, no era lo mismo, qué bueno que tú lo estás reforzando, Paola. Y la otra parte del mensaje, uno era a la comunidad médica y otro es a las familias que se sientan apoyadas, se acerquen a cualquier centro Teletón, si ya tienen la sospecha o si tienen confirmado un diagnóstico o si tienen muchas dudas. Como decía la doctora Moyers, tenemos un equipo multidisciplinario, en todos los centros hay genetista, incluso en los más lejanos, como los que acabamos de abrir en la montaña Guerrero, tenemos la consulta a distancia por especialistas. Así que está abierta la posibilidad y les hacemos una invitación a todas las familias que tienen algún hijo o algún miembro que viva con esta condición. Y yo lo que decía respecto al miedo o al temor que pueden llegar a tener algunas familias de que esto se presente, obviamente son enfermedades, muchas de ellas complicadas, son enfermedades cuyo manejo y cuyo pronóstico no son tan favorables. Sin embargo, yo como les digo a los pacientes y a las familias, muchos de ellos me dicen, doctora, pero es que si no tiene un tratamiento específico, si no tiene una cura, ¿para qué queremos saber qué es lo que tiene? Entonces, les digo, el conocimiento es poder, la información es poder. Entonces, cuando nosotros tenemos un diagnóstico de certeza y tenemos ese conocimiento y esa información, ya no vamos a ciegas. Ya podemos dar un manejo, ya sabemos qué es lo que podemos esperar, ya sabemos cuáles son cosas, diagnósticos, manifestaciones extras que tenemos que buscarle a los pacientes. Entonces, acérquense, no tengan miedo, estamos para resolver esas dudas. No siempre nos es tan fácil poder dar los manejos que quisiéramos, pero el objetivo es tratar de resolverles y ayudarles a transitar tanto por el proceso del diagnóstico como por el proceso del manejo, que ese es nuestro objetivo principal, que no están solos y nosotros, el equipo multidisciplinario, los vamos a ayudar a transitar por este camino. Claro, pues muchas gracias, doctora Paola, doctor Arturo. Les agradezco mucho este espacio, este tiempo y pues que justo nos hablen acerca de las enfermedades raras que pues son diagnósticos complicados, tanto para el personal médico como para las familias, ¿no? Y también en cuestión económica es también un reto. Entonces, pues les agradezco mucho el habernos acompañado aquí en este espacio de su médico. Eh, Les agradezco y espero que nos podamos ver en una nueva transmisión. Hasta pronto. Hasta Hasta pronto, pronto. gracias. Muchas gracias. Gracias.